Hola a todos, en este tutorial digital les voy a enseñar cómo tejer a crochet esta hermosa imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Esta imagen está completamente tejida a crochet con hilo común de ese que usamos para coser ropa y con una sola hebra. Y para ello utilicé un ganchillo extra fino número 16. Si ustedes no lo consiguen, también les puede servir un ganchillo extra fino de 0.35 milímetros, pero siempre que este sea extra fino. Las medidas del trabajo final usando los mismos materiales mencionados en este video son de 50 centímetros de ancho por 62 centímetros de largo. Quiero aclarar que estas medidas son con las que me quedó el tejido a mí, pero a ustedes le puede variar algunos centímetros inclusive usando los mismos materiales porque también depende de la tensión del hilo que manejen ustedes. La cantidad necesaria de hilo de coser que utilicé para hacer este trabajo es solo un cono pequeño de hilo de coser o una bobina pequeña de hilo de coser, de esas que vienen para la máquina de coser, y la numeración de estos hilos de coser es 42 y al final me sobró bastante hilo aún. Recuerden que ustedes pueden utilizar el hilo y el ganchillo del grosor que ustedes quieran para hacer este trabajo. Pero cuanto más grueso sea el hilo que ustedes elijan y el ganchillo que usen, el trabajo les quedará de un tamaño mucho más grande y de una textura mucho más gruesa. Para todas aquellas personas que quieran el patrón gráfico de este trabajo, les cuento que el patrón gráfico es un patrón de pago y en la descripción del video les voy a estar dejando el link a la página de sus creadores en donde podrán comprarlo, ya que al ser un patrón de pago está protegido por derechos de autor y no me está permitido publicarlo en las redes sociales. Y bueno, ahora vamos a comenzar con este tutorial digital para todas aquellas personas que no puedan comprar el patrón gráfico o que no entiendan cómo leer patrones gráficos. Vamos a comenzar con este tutorial digital en donde les voy a estar enseñando cómo lo vamos a tejer. Vamos a comenzar haciendo un total de 537 cadenas. Una vez que las tengamos listas, vamos a levantar 3 cadenitas más de subida. Estas 3 cadenitas de subida que estamos haciendo van a contar ya como el primer punto alto de la fila número 1. Ahora en la cadenita número 537 vamos a meter la aguja y hacer ahí un punto alto. Con eso ya tendríamos 2 puntos altos. Ahora en la cadenita que sigue hacemos otro punto alto y así vamos a ir haciendo un punto alto sobre cada cadenita hasta llegar al final. Al final de esta fila tenemos que tener en total 538 puntos altos, contando también como punto alto nuestras 3 cadenitas de subida. Ahora vamos a comenzar la fila número 2, pero antes vamos a explicar cómo vamos a trabajar. En el crochet filet, para que podamos formar nuestras imágenes o dibujos, en cada fila tenemos que ir trabajando haciendo cuadritos cerrados y cuadritos abiertos. Los cuadritos cerrados son múltiplo de 3 más 1, así que para formar un cuadrito cerrado tenemos que hacer 4 puntos altos. Así que para sacar la cuenta de cuántos puntos altos son una cierta cantidad de cuadritos cerrados, lo que tenemos que hacer es multiplicar la cantidad de cuadritos cerrados que nos diga por 3 y a ese resultado que nos dé le tenemos que sumar 1 y ahí nos dice la cantidad de puntos altos que tenemos que hacer. En este ejemplo que tenemos aquí nos dio que 4 cuadritos cerrados es igual a 13 puntos altos, porque multiplicamos 4 por 3 y a ese resultado le sumamos 1 y nos dio 13. Bueno, ahora que ya sabemos bien eso, vamos a comenzar con nuestra fila número 2. Aquí vamos a suponer que ya tenemos hechos los 538 puntos altos
Y para comenzar la fila número 2 tenemos que girar nuestro tejido de esta forma para poder comenzar a tejer. Esto se hace siempre cuando llegamos al final, giramos el tejido de esta forma para comenzar nuestra nueva fila. Una vez que lo hicimos, ahora podemos levantar las 3 cadenitas de subida y recuerden que estas 3 cadenitas de subida ya cuentan como el primer punto alto. Ahora tenemos que hacer un cuadrito cerrado. Recuerden que para formar un cuadrito cerrado tenemos que hacer 4 puntos altos. Ya tenemos uno, así que tenemos que hacer 3 puntos altos más. Uno sobre cada punto alto siguiente de la fila anterior. Ahora tenemos que hacer 3 cuadritos abiertos. Y para formar un cuadrito abierto tenemos que hacer 2 cadenas de separación. Ahora aquí abajo, sin contar el punto en el que estamos, sino desde el punto alto que sigue al lado, vamos a dejar estos 2 puntos altos sin tejer y en este otro que sigue, en el tercero, vamos a meter la aguja y hacer ahí un punto alto. Y con eso ya se nos forma un cuadrito abierto. Recuerden que tenemos que hacer 3, así que tenemos que repetirlo 2 veces más. Hacemos 2 cadenas de separación. Aquí abajo, sin contar el punto en el que estamos, sino desde al lado, vamos a dejar 1, 2 puntos sin tejer y en el tercero metemos la aguja y hacemos un punto alto. Y ahí ya se nos forma el segundo cuadrito abierto. Nuevamente repetimos una vez más, hacemos 2 cadenas de separación. Aquí abajo dejamos estos 2 puntos sin tejer y en el tercer punto alto que sigue metemos la aguja y hacemos ahí un punto alto y ahí ya se nos formó el tercer cuadrito abierto. Ahora tenemos que hacer un cuadrito cerrado que es igual a 4 puntos altos. Ya tenemos uno, así que tenemos que hacer 3 puntos altos más, uno en cada punto alto siguiente. Listo. Ahora tenemos que hacer un cuadrito abierto. Hacemos las 2 cadenas de separación. Aquí abajo dejamos sin tejer estos 2 puntos y en el tercero metemos la aguja y hacemos un punto alto y ahí se nos forma un cuadrito abierto. Y ahora otra vez hacemos un cuadrito cerrado que es igual a 4 puntos altos. Ya tenemos uno, así que hacemos 3 puntos altos más, uno en cada punto alto siguiente. Y listo, ahí se nos formó un cuadrito cerrado. Bueno, vamos a repasar un poco qué es lo que ya tenemos tejido hasta ahora en esta fila número 2. Primero, comenzamos haciendo un cuadrito cerrado. Después hicimos 3 cuadritos abiertos. Después, un cuadrito cerrado. Después, un cuadrito abierto. Y después, un cuadrito cerrado. Ahora que ya sabemos cómo es que se hacen los cuadritos cerrados y los cuadritos abiertos, para poder trabajar de una forma más cómoda y a nuestro ritmo, vamos a trabajar con los patrones escritos. Así que aquí tenemos el patrón escrito completo de la fila número 2. Estos patrones escritos siempre se leen de izquierda a derecha. Como podemos ver, aquí tenemos números y estos números representan la cantidad de cuadritos que tenemos que hacer. Y también tenemos letras. Las 2 letras C junto a los números significan cuadrito cerrado y la letra C y la letra A significa cuadrito abierto. Aquí arriba lo que nos dice es que esta es la fila número 2 y aquí abajo nos muestra todos los números comenzando con 1CC, que significa un cuadrito cerrado. Después dice 3CA, que quiere decir 3 cuadritos abiertos. Después dice 1CC, un cuadrito cerrado. Después 1CA, un cuadrito abierto. Después dice 1CC, un cuadrito cerrado.
Y como seguramente se pudieron dar cuenta, hasta esa parte es exactamente lo que ya hicimos. Ya tenemos hecho toda esta parte. Después de eso dice 9CA. Eso quiere decir que tenemos que hacer 9 cuadritos abiertos. Una vez que lo tengamos listo, después tenemos que hacer 2CC, que quiere decir 2 cuadritos cerrados. 2 cuadritos cerrados es igual a 7 puntos altos. Después sigue un cuadrito abierto, 2 cuadritos cerrados, 3 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, 3 cuadritos abiertos y así sucesivamente vamos a seguir tejiendo tal como lo dice aquí el patrón escrito y vamos a seguir hasta llegar al final. Recuerden que ustedes pueden pausar el video cuantas veces quieran para poder trabajar a su ritmo. Bueno, este es el patrón completo de la fila número 3 y recuerden que siempre que van a empezar una fila tienen que levantar las 3 cadenitas de subida que ya cuentan como el primer punto alto.
Y bueno, este es el resultado final de nuestro trabajo, así es como nos quedaría. Yo no les pude mostrar cómo es que se inicia porque este trabajo lo hice ya hace mucho tiempo y yo no lo había grabado, no grababa tutoriales en ese entonces y este trabajo ya lo vendí, ya no lo tengo. Pero espero que les haya servido este video tutorial, que lo hagan. Y si es así, espero que lo compartan, que le den like. Yo sé que no es nada fácil trabajar con patrones escritos en crochet filet, pero es la única forma que encontré para poder compartirles de una manera gratuita cómo es que se hace esta imagen que tanto me la estuvieron pidiendo en mensajes que me estuvieron mandando muchas de ustedes. Bueno, eso sería todo por este tutorial y nos vemos la próxima. Hasta luego.